No es la semilla la que decide si la vida cambia o no, sino la tierra del propio corazón. Cuando la persona sabe aminorar el paso, abrir humildemente el corazón y perseverar en las pequeñas decisiones de cada día, la palabra de Dios encuentra lugar para echar raíces y dar fruto. Entonces, lo que parecía ordinario puede traer una renovación profunda, más allá de lo que el ser humano se atrevía a esperar. Queridos hermanos y hermanas, cuántas grandes oportunidades han pasado por nuestra vida sin que las percibiéramos, solo porque el corazón estaba ocupado o cansado. Y hermanos y hermanas queridos, ¿qué oportunidad más grande existe que la semilla de la palabra de Dios, que una vez sembrada en el corazón humano, tiene fuerza para germinar y dar fruto abundante, 30, 60 y 100 por uno? Cada vez que nos ponemos ante la palabra de Dios, nos situamos ante un don que no se puede medir, el don del mismo Dios, que habla, que llama y que nos conduce a la verdadera felicidad. Por eso, pidamos juntos al Espíritu Santo que nos guarde de perder esta oportunidad preciosa, la oportunidad de acoger la palabra, de vivir la palabra y de pertenecer a la multitud de los bienaventurados. Entremos en la escena del Evangelio a orillas del lago, donde la brisa de la mañana eleva la voz, donde la multitud se aprieta y una barca humilde se convierte en cátedra. Jesús se sienta como un maestro paciente y cuenta la historia de un sembrador que salió a sembrar. Es un relato tan conocido que a veces creemos comprenderlo del todo. Nos invita a escuchar y luego esparce la semilla. Una cae al borde del camino y las aves del cielo se la llevan. Otra cae en terreno pedregoso, brota pronto pero es superficial y cuando sale el sol se seca. Otra cae entre espinos y queda asfixiada. Pero otra cae en tierra buena y creciendo en silencio produce fruto en abundancia. Después, cuando solo quedan los discípulos, Jesús explica con paciencia, descorriendo capa por capa el sentido, como quien abre la puerta del corazón para que descubran el misterio del reino de Dios escondido en un relato pequeño. Lo que merece nuestra reflexión es la mirada de Dios sobre el ser humano. Él cree que en el corazón de cada persona permanece un pedazo de tierra capaz de hacerse bueno, aunque alrededor haya borde del camino endurecido, pedregales inconstantes o espinos enmarañados. Precisamente porque lo cree, dice que quien tenga oídos para oír, que oiga. No se trata solo de oír con el pabellón del oído, sino de escuchar con el corazón. Escuchar para acoger y permitir que la palabra toque los rincones más oscuros, donde aún cargamos miedos, vergüenzas y cansancios prolongados. La palabra de Dios no llega para añadir peso a la carga, sino para alimentarnos como el pan de cada día, para sostener y recrear el alma. Advirtamos que el sembrador es el mismo y la semilla es buena y, sin embargo, los resultados son distintos. No es porque Dios haga acepción de personas, sino por el estado del terreno del corazón. El borde del camino es lugar de muchos pasos. La tierra se endurece y queda abierta, de modo que la semilla no puede penetrar. Así también el corazón se abre a demasiados flujos de información y opiniones, y la palabra apenas toca, ya es arrastrada. El terreno pedregoso tiene poca tierra. La planta se alza pronto, pero no echa raíces. Del mismo modo, un fervor pasajero, sin profundidad de oración ni constancia, se marchita ante el sol de la prueba. Los espinos absorben la savia de la semilla con preocupaciones, tentaciones y pasiones no purificadas. Así, la palabra queda asfixiada bajo el peso de prioridades desordenadas. Entonces, ¿qué es la tierra buena? No es un suelo que aparezca de forma natural,
sino una tierra labrada por el Espíritu Santo. La tierra buena es un corazón que sabe aquietarse, que se hace humilde, que permite a Dios desacelerar el ritmo angustioso y que persevera en pequeños hábitos de vida espiritual. La tierra buena tiene la sombra del silencio, la humedad de la oración y el nutriente de la palabra meditada día tras día. Entonces, la misma semilla sencilla da un fruto que supera toda expectativa humana, 30, 60 y 100 por uno. Podemos ver imágenes discretas pero poderosas en la vida cotidiana. Una madre preocupada por sus hijos, ocupada entre trabajo y cocina, que cada mañana reserva unos minutos para abrir la palabra y susurrar: Señor, quédate conmigo hoy. Un padre cansado después de la jornada que, no obstante, lee un pasaje del Evangelio con su familia, sembrando confianza en el corazón de sus hijos. Un anciano adolorido que desgrana lentamente el rosario para que la oración sea un calor que alivie la soledad. Un joven en medio del mundo tecnológico que se detiene ante la pantalla, apaga un poco el ruido para escuchar un solo versículo y llevarlo consigo todo el día. Esas vidas son tierra buena, sin estridencias ni exhibiciones, pero que permiten a la palabra echar raíces profundas. A veces nos preguntamos por qué el Señor habla en parábolas y no de manera directa y transparente. Porque el amor respeta la libertad. La parábola es una invitación a entrar, no un mandato que se impone. Quien tiene sed se queda y pregunta, como hicieron los discípulos, y así se le abre el tesoro del misterio. Quien es indiferente pasa de largo como quien oye un cuento y lo olvida. El Señor no deja de llamar a la puerta, pero no la derriba. Esa delicadeza hace crecer en nosotros el amor, para que aprendamos a permanecer, a buscar y a escuchar con el deseo de vivir lo que hemos oído. Por eso, nuestra súplica esencial es: ven, Espíritu Santo, riega la tierra reseca de mi corazón, ara las zonas endurecidas, arranca las raíces de espinos que aprietan en silencio y envía la lluvia temprana para que la semilla de la palabra se impregne a fondo. Nadie puede convertirse por sí mismo en tierra buena. Es gracia a la que cooperamos con humildad y perseverancia. Cooperamos con elecciones pequeñas. Reservar un tiempo fijo para escuchar la palabra, guardar una frase como luz para nuestras decisiones, llevar la palabra al trabajo y a las relaciones, levantarnos después de cada vaivén para seguir gestando esperanza. Quizá estemos como la semilla junto al camino cuando lo santo parece robado apenas asoma. No desanimarnos, basta iniciar con un gesto pequeño, poner la palabra en el centro de un momento del día. Tal vez estemos en el pedregal con fervor que se enciende y se apaga ante el sol de la prueba. No temamos, pidamos la gracia de echar raíces mediante prácticas fieles. Quizá estemos entre espinos, asfixiados por preocupaciones y pasiones. No desesperemos, limpiemos el terreno poco a poco con renuncias silenciosas. Dios sabe transformar lo pequeño del hombre en el punto de partida de lo grande que Él realiza. Finalmente, el Evangelio nos invita a recordar una certeza tierna que Jesús entregó a los discípulos al explicar la parábola. Él confía en ellos, también confía en cada uno de ustedes. De lo contrario, no se habría sentado a explicar, no habría esperado con paciencia, ni seguiría sembrando su semilla en cada temporada de nuestro corazón. Pongámonos de parte de esa confianza, abramos el corazón, acojamos, vivamos y dejemos que la palabra de Dios modele nuestros pensamientos, palabras y acciones.
Cuando la palabra se vuelve el latido del corazón, el sol ya no quema, los espinos ya no asfixian y las aves del cielo ya no arrebatan, porque la semilla ha echado raíces profundas en el amor de Dios. Que cada uno de nosotros llegue a ser tierra buena, no por mérito propio, sino por la gracia del Espíritu Santo. En medio del ritmo de vida azotado por tantas tormentas, podremos saborear la dulzura de los frutos de la paz, del gozo y de la misericordia, los frutos que el Señor ha prometido a quienes saben escuchar y vivir su palabra. Queridos hermanos y hermanas, ha llegado el momento de ir más allá de escuchar la palabra de Dios por costumbre, para encender en el corazón el deseo de vivir la palabra como alimento, como orientación y como lámpara puesta en lo alto que ilumina toda la casa. No basta con oír, porque la palabra nos invita a gustarla, meditarla, cogerla y dejar que penetre hasta moldear la mirada, la palabra y las decisiones de cada día. Muchas veces escuchamos mucho, pero el corazón sigue disperso como una plaza ruidosa, de modo que la palabra apenas cae, es arrastrada. Pidamos entonces la gracia de permanecer con la palabra, como un amigo que de verdad dedica tiempo a quien ama, hasta que el versículo se vuelva nuestro propio aliento. Debemos recordar algo precioso. Antes de que el Verbo descendiera al mundo en el seno de la Virgen, la palabra fue acogida primero en su corazón. El sí de María fue el lugar donde la palabra fue aceptada, abrigada y creció. Si anhelamos que la palabra se haga carne en la historia de nuestra vida para sanar heridas, romper cadenas de tinieblas y sacar a la familia del cerco del mal, lo primero es saber decir un sí obediente. No es un sí dictado por impulsos emocionales, sino una obediencia perseverante que se renueva cada amanecer, en medio del trabajo y en pequeñas decisiones verdaderas. Desde esa obediencia silenciosa, la palabra encuentra dónde afianzarse y transformar toda nuestra existencia. ¿Por qué entonces muchos no dan fruto? El Evangelio lo dice con claridad. Hay corazones como el borde del camino, donde la palabra cae pero queda expuesta y la tentación la arrebata antes de germinar. Ocurre cuando dejamos que demasiado ruido lo llene todo y una curiosidad sin freno mantenga abierta de par en par la puerta del alma, sin un solo instante de silencio ante Dios. También hay terrenos pedregosos, quienes escuchan con entusiasmo pasajero, pero sin profundidad de oración ni vida interior. Basta el sol ardiente de la prueba o la burla por la fe para que se desanimen. Y están los espinos de las preocupaciones constantes, de la ilusión del dinero o de pasiones sin purificar, que asfixian la savia vital y dejan a la palabra sin espacio para crecer. No nos apresuremos a culparnos ni a culpar a los demás. Miremos de frente para convertirnos. A veces la persecución no viene de lejos, sino de casa, en forma de ironías o miradas que nos desaniman. A veces la tribulación no hace ruido, sino que se presenta como días largos de desgana y noches en vela por el peso del sustento. Precisamente ahí la palabra nos llama a pedir la gracia de la firmeza y la fidelidad. La santidad no florece de arrebatos fugaces, sino de hábitos perseverantes. Elegir volver a la palabra aunque el alma esté seca o no veamos resultados inmediatos. La constancia es una gracia que debemos suplicar y también ejercitar cada día. Esto se concreta en imágenes muy sencillas. Una esposa que lee la palabra en silencio antes de que la casa despierte, aun sabiendo que quizá alguien no lo apruebe. Un esposo que cierra la pantalla para dedicar 15 minutos al examen de conciencia a la luz del Evangelio. Un hijo que en medio de presiones de estudio conserva un versículo como brújula para rechazar compromisos turbios. Gestos pequeños que parecen frágiles,
pero son justamente el modo de permitir que la palabra eche raíces, porque las raíces crecen en lo oculto y el fruto aparece tras meses de paciencia. Si alguno se percibe todavía vacilante, pida al Espíritu Santo como un manantial que se filtra en la tierra reseca. Que el Espíritu venga como agua fresca que riega, como fuego que purifica pasiones desordenadas, como brisa suave que ablanda lo endurecido. La tierra buena no surge por sí sola. La tierra buena es tierra labrada. A veces Dios usa la prueba misma para remover pedregales y arrancar raíces de espinos ya hondas. Puede doler un poco, pero así la semilla encuentra espacio para vivir. Colaboremos valientemente con la gracia, guardando un horario estable de oración, reservando breves momentos de silencio en medio del día y eligiendo una práctica vinculada a la palabra para mantenerla hasta el final. En el contexto actual de educación y comunicación, muchas cosas parecen dispuestas para desestimar nuestra fe. Hay jóvenes que escuchan demasiadas enseñanzas contrarias al Evangelio. Hay trabajadores en ambientes de competencia feroz, donde el éxito se mide por la ganancia sin mirar la conciencia. Todo parece programado para que fracasemos, y sin embargo aquí estamos buscando la palabra de Dios y anhelando el cielo para nosotros y nuestras familias. Eso ya es un milagro. La presencia de ustedes ante Dios proclama con fuerza que su amor es mayor que toda oscuridad. Creamos en la promesa: cuando la semilla cae en tierra buena, da fruto en abundancia. ¿Cuál es ese fruto? La pureza de corazón en medio de la tentación, la paz en contra del viento, la misericordia en medio de la injusticia, la fuerza para perdonar y la libertad interior frente a los aplausos o críticas. No siempre veremos el fruto de inmediato, pero sigamos sembrando con paciencia. Cada vez que elegimos la verdad sobre la mentira, la mansedumbre sobre la ira, la generosidad sobre el repliegue, la palabra está creciendo sin que nos demos cuenta. Tampoco olvidemos ser tierra buena los unos para los otros, una oración de intercesión, una mirada comprensiva, una presencia junto al cansado. Todo ello ayuda a arrancar espinos y remover piedras en el hermano. La familia y la comunidad son el jardín donde la palabra se cultiva en común. Cuando nos sostenemos mutuamente, el débil se fortalece, el desanimado se levanta y todos nos alegramos en la cosecha. Entonces, las persecuciones silenciosas de fuera ya no nos derriban con facilidad, porque no estamos solos. La invitación apremiante para cada uno es no solo escuchar la palabra, sino vivirla. Elijamos un versículo para abrigarlo durante el día. Practiquemos una decisión pequeña y mantengámosla el tiempo suficiente. Arranquemos poco a poco los espinos que aún asfixian el interior y pidamos la gracia de echar raíces mediante una oración sencilla y fiel. Paso a paso, el terreno del alma cambiará y reconoceremos que la palabra de Dios va volviéndose el tono del corazón, el calor de las relaciones y la dirección de nuestras elecciones. Entonces, el fruto de santidad madurará precisamente en lo más cotidiano de nuestra vida. Queridos hermanos y hermanas, al hablar de la tierra buena, no podemos separarnos de una realidad sencilla y a la vez poderosísima. Nadie crece solo en la fe. La semilla necesita lluvia, sol y quien la cuide. Del mismo modo, el creyente necesita comunidad, intercesión y manos que lo sostengan. La realidad muestra que hay hogares donde la fe parece no ser acogida, donde incluso una pequeña oración puede encontrarse con miradas de escepticismo. Precisamente entonces la familia espiritual de la iglesia se vuelve refugio. Allí hay hermanos que se ponen hombro con hombro para orar, corazones dispuestos a llevar las intenciones de los demás como propias. Es una gracia inmensa que no deberíamos perder. Aferrémonos a un ritmo concreto de oración
para ser sostenidos y al mismo tiempo sostener a los demás. La invitación para cada uno es elegir un horario para orar con la iglesia. Puede ser el rezo del rosario al amanecer, cuando apenas clarean los cielos, para tomar de la mano a la Virgen María y ofrecerle el nuevo día. Puede ser una hora de la Divina Misericordia a media jornada, cuando el trabajo pesa y el alma necesita un respiro suave. Puede ser un momento breve ante el Santísimo, dejando que la mirada del Señor sane los cansancios escondidos. La Cuaresma está cercana como una puerta abierta y una escuela de oración y conversión, donde nuestros pequeños sacrificios se unen al sacrificio de Cristo. Entremos con valentía en este camino, levantarnos un poco más temprano, renunciar a un hábito que dispersa el corazón, añadir un gesto oculto de caridad y dejar que todo sea empapado por la palabra de Dios. Cada uno escriba con valentía en su corazón una resolución clara: deseo el cielo para mí y para mi familia. Ese anhelo no es algo vago, sino la dirección de decisiones concretas. Una vez que la semilla ha sido sembrada en el corazón, no permitamos que avance el desaliento, ni que las pasiones desordenadas ocupen el primer lugar, ni que huyamos cuando soplan vientos contrarios. Dejemos que el Espíritu Santo plante raíces profundas en el alma como corrientes subterráneas que alimentan la vida, de modo que salga el sol o caiga la lluvia, el árbol de la fe permanezca firme y florezca. El fruto que cosecharán es un gozo sereno que no depende de las circunstancias, una paz honda que atraviesa las turbulencias, un amor paciente en la familia y una misericordia capaz de acoger las faltas del otro sin condenar. La experiencia de fe muestra sonrisas nuevas en medio de viejas preocupaciones, porque hubo perseverancia en la palabra y oración en comunidad. Muchas familias han aprendido a hablarse con suavidad porque aceptaron guardar una hora diaria de oración en común. Corazones jóvenes saben decir no a la tentación porque cuentan con un pequeño grupo que los sostiene, lee la palabra, comparte y se levanta unido. Esos frutos no hacen ruido, pero son firmes y seguros, como una cosecha que llega a su tiempo. No temamos los días de sequedad o lejanía de Dios. No son señal de abandono, sino muchas veces el momento en que Él remueve la tierra, arranca espinos y saca piedras para que las raíces busquen el manantial verdadero. Permanezcamos con paciencia y digámosle al Señor con sencillez: todavía quiero, todavía te busco, todavía te elijo. Refugiémonos bajo el manto de la Virgen María, que dijo su sí y guardó la palabra en su corazón, para que ella nos enseñe a custodiarla con perseverancia en el ritmo de la vida cotidiana. Su mano maternal nos conducirá por las curvas del camino para no temer a la oscuridad ni fatigarnos ante la prueba. La palabra de Dios alcanza con compasión a quienes luchan en silencio por un ser querido, a quienes se debaten en un trabajo inestable, a quienes cargan dolores físicos prolongados o viven con la preocupación constante por el futuro de sus hijos. Entreguemos todo al corazón de Jesús eucarístico en cada hora de adoración y pongámoslo bajo el amparo de la Virgen María en cada Ave María sencilla. Una oración pequeña ofrecida con fidelidad puede cambiar el clima del hogar, desatar nudos que parecían imposibles y abrir un paso donde creíamos que no lo había. Cuando la comunidad ora unida, los pesos se reparten y el milagro de la unidad sucede silenciosamente, como un poco de levadura que fermenta toda la masa. Si sienten que en el corazón se ha encendido un poco de fuego nuevo, no permitan que se quede en un destello pasajero. Organicen un ritmo espiritual constante. Una palabra para comenzar el día. Un minuto de acción de gracias al caer la tarde. Un gesto de caridad que nadie necesite saber.
una petición de perdón y un perdón dado a su tiempo. Inviten a un amigo a caminar juntos para que cuando uno se canse, el otro le tome de la mano y lo levante. Y si ven a alguien vacilar, no lo reprendan, recen por él, háblenle con mansedumbre e invítenlo a volver a la fuente de la palabra y de la Eucaristía. Así, el terreno de cada uno se irá convirtiendo en un campo común donde Dios pasa gozoso, sembrando sin cesar. Elevemos una bendición a Dios por tantos bienes que están germinando en la comunidad. La palabra ha tocado y sigue tocando innumerables corazones para transformarlos. Mantengan fija la mirada en Cristo, el que siembra y el que hace crecer. Entonces juntos reconoceremos que lo que creíamos un pequeño primer paso, en realidad está abriendo un largo camino de gracia, donde todo queda impregnado de misericordia. Ahora, con confianza, encomendamos este camino a la Virgen María, que ella custodie las semillas de la palabra sembradas en nuestro corazón, las proteja de toda tentación y haga que echen raíces profundas para dar fruto duradero. Que nos enseñe a decir nuestro sí cada día, a guardar el silencio interior y a perseverar en la oración. Señor, te damos gracias porque la semilla de tu palabra ha sido esparcida. Envía tu Espíritu como lluvia temprana para regar la tierra de nuestro corazón. Rompe las cadenas del cansancio, disipa los miedos y cura toda herida. Haz de nuestras familias un pequeño jardín del Evangelio, donde los niños aprendan a amar, los adultos recobren la paz y los ancianos saboreen tu ternura. Concédenos caminar firmes en la luz, ser fieles en lo pequeño y perseverar en la prueba, para que el fruto del gozo, de la paz y de la caridad florezca cada día. Lo pedimos por la intercesión de la Virgen María, nuestra Madre Dulcísima. Amén.